¿Cómo les va, hermanos? Dios los bendiga mucho. Bueno, eh, siempre es una tranquilidad muy grande para mí. Las cosas que fueron pasando durante la alabanza fueron confirmando un poco lo que el Señor había puesto en mi corazón. Así que bueno, es una tranquilidad que me da el Espíritu Santo de que lo que Dios puso en mi corazón está en línea con lo que vino pasando, digamos, ¿no? Así que con esa esperanza afronto este desafío. Bueno, el título que le puse a esta predicación es La historia de la guerra por nuestra mente. Es un título medio rimbombante, pero bueno, quise hacerlo así medio hollywoodesco. La historia de la guerra de las guerras, la guerra por nuestra mente. Y bueno, vamos a tener en esta guerra 4 actos, y el primer acto es un poco ver cuál era el plan de Dios, el plan original de Dios, ¿no? Y vamos a leer, no lo abran, yo se los voy a leer, después vamos a tener algunos pasajes que vamos a leer todos juntos, pero para hacer un poco más rápido, voy a leer en Génesis 1, del 26 al 30, dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Esa es la parte que me gusta a mí como agrónomo. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Entonces ahí nos muestra Dios a través de su palabra que las expectativas de Dios con respecto al ser humano eran muy altas, ¿no? Eran altísimas. Él tenía expectativas puestas en esa creación, la obra cúlmine de su creación, muy altas. Y lo primero que nos llama la atención cuando leemos esto es esta palabra hagamos, ¿no? No es, eh, no es voy a hacer al ser humano a mi imagen y semejanza. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿no? No sé, seguramente en algún momento si leyeron esto les llamó la atención. Y Dios es un Dios relacional, es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tiene en sí mismo una comunión perfecta. Tiene en sí mismo una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa comunión que tiene en sí mismo es la que quiso compartir con el ser humano cuando lo hizo, ¿no? Eso es algo que me rompe la cabeza, pero Él quiso compartir con esa comunión profunda que tenía con su Hijo y con el Espíritu Santo. Y cuando Dios crea, en otra parte de la Biblia dice, en Colosenses 1, 15 y 16, dice, hablando de Jesús, ¿no? Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primogénito, ¿sí? Si hay un primero, hay más, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y después más adelante dice, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesucristo, y para Él, ¿no? Entonces, cuando Dios crea la creación, Él estaba pensando, Él la crea a través de Jesucristo y para Jesucristo, ¿no? Para Cristo, y
crea al hombre como una expresión de su amor a ese primogénito, ¿sí? Crea al hombre como una expresión de esa comunión que tiene con Jesucristo. Su plan, desde el principio, era tener muchos hijos, ¿sí? Del cual Cristo es el primero, es el primogénito. Entonces, esa es la expectativa cuando Dios crea al ser humano. Esa es la expectativa que Él tenía, ¿no? Quiere compartir con el hombre esa íntima comunión que tiene en sí mismo y por eso lo crea a su imagen y semejanza. Le da su propia vida y deposita en él de su propio espíritu para que lo guíe, ¿no? Entonces, una de las funciones que el Espíritu Santo desde el principio tiene para nosotros es que nos permite tener esa comunión, esa relación, ¿no? Nos permite disfrutar de esa comunión que disfrutaba él en sí mismo. Dios también leemos acá en Génesis, ¿no? Que ¿se acuerdan que decíamos? Llenen la tierra, sométanla, dominen los peces, ¿no? Disfruten de todo esto. Dios comparte de esta creación con el ser humano y lo pone en el medio de la creación para que disfrute de esta creación y para que la administre, ¿no? Él está recontento con esto y lo hace a través de Jesús esto y por Jesús y para Jesús y dice, y voy a poner al ser humano ahí para que disfrute esto y para que esa creación pueda cumplir el plan perfecto que tiene para esa creación, lo voy a guiar a través del Espíritu Santo para que pueda administrarlo bien a esta creación, ¿no? Voy a poner el Espíritu Santo y se acuerdan en Génesis, al principio, en el Edén, Dios tenía una comunión fluida, sin interrupción, hablaba directo ¿no? Entonces, para que Él pueda administrar bien y pueda disfrutar realmente de esto que cree, el Espíritu Santo lo va a guiar, ¿sí? Bueno, ese es el primer acto, ¿sí? Entonces, el plan original de Dios. Y llegamos al segundo acto, que es, de vuelta, título de Hollywood, El contraataque del diablo. Bueno, y un poco más adelante, en Génesis 3, versículo 4, dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Y en el 5 dice, Dios sabe muy bien, que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos. ¿Cómo no era que los ojos ya estaban abiertos de los seres humanos? Se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y en ese momento, lamentablemente, el ser humano decide, en vez de seguir escuchando al espíritu que Dios había puesto para guiarlo, decide creer la mentira que planta, la semillita de la mentira que planta eh, el diablo en su mente, ¿no? Y no es que el diablo lo trae así, y como vemos en algunas películas, y lo lleva y le dice, bien, comé, no. Le dice, le miente, ¿no? Le dice, no es cierto lo que dijo Dios. Si vos comés de eso que Él te dijo que no comas, entonces ahora ahí se te van a abrir los ojos. Y vas a ver cosas que Dios no quiere que veas, porque en realidad Dios que no quiere que seas como Él, ¿no? Y el diablo decide, el hombre decide creerle, ¿no? En ese momento opta por no ser guiado por el Espíritu Santo y creerle a esa mentira que el diablo pone, ¿no? Y bueno, un poco más adelante, en Génesis 6:5, es un pasaje muy, muy, muy triste. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Y esto por un lado un poco eh, echa por tierra ese argumento de que Dios es un Dios frío, que ya sabe lo que va a pasar,
Y bueno, sí, cierto, pasó esto que iba a pasar, ¿no? Yo ya lo vi. El ser humano cayó, bueno, y ahora vamos al plan B. No, este momento es terrible, ¿no? Este momento Dios se arrepintió, no sé cómo puede ser eso, pero se arrepintió, ¿no? Y le dolió muchísimo. Le produjo muchísima tristeza. O sea, Dios, nosotros somos seres emocionales porque Dios es un ser emocional, tiene emociones. Entonces Dios da su diagnóstico, ¿no? La maldad del ser humano en la tierra es muy grande y todos nuestros pensamientos ya al principio, desde el segundo uno, ¿sí? No estamos hablando de 20.000 años después, enseguida, todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, ¿no? Y esto es tremendo, este pasaje, y nos habla el efecto, la consecuencia que tuvo esta decisión que tomó el ser humano, el efecto que tuvo tremendo sobre su propia vida, sobre su relación con la naturaleza, todo el efecto que desencadenó, ¿no? Y ahora voy a hacer un breve paréntesis en esta historia de la guerra de las guerras, para contarles un poco algo que pasó en la década del 60. Había un psicólogo que trabajaba con pacientes deprimidos, con depresión, ¿no? Y lo que se dio cuenta este psicólogo es que todos estos pacientes que sufrían de depresión tenían algo en común, ¿no? Tenían una cuestión en común, se dio cuenta de eso. Y lo que tenían en común es que había pensamientos negativos en su mente. Surgían pensamientos negativos en su mente. Entonces, se puso a trabajar con ellos y trabajaron sobre estos pensamientos y los empezaron a trabajar y veía que los síntomas se aliviaban, ¿no? Entonces, descubrió a través de esto, que él vio a través de esta observación, ¿no? Así es como se hace, como se va haciendo ciencia, ¿no? Yo observo y trato de entender esto que observo, a qué responde, ¿no? Y puedo vislumbrar un poco, ¿no? Porque siempre creo que ese es uno de los problemas de los científicos, siempre tenemos que eh, quedarnos con la humildad de decir lo que sabemos es muy poco con respecto a lo que Dios realmente creó y cómo lo creó, ¿no? Siempre es muy, muy poco. Pero bueno, se vislumbró un poco cuál era el mecanismo de nuestra mente, ¿no? Y lo que descubrió es que un pensamiento da lugar a una emoción y esa emoción da lugar a una acción, digamos, ¿no? Entonces eso ocurre en fracciones de segundo, ¿no? Entonces descubrió que todas nuestras acciones, en realidad, si uno se va hacia atrás, están desencadenadas por un pensamiento, ¿no? Y bueno, obviamente, esta característica de cómo Dios nos creó, el diablo también la conoce, obviamente, ¿no? Desde hace un montón. Y él sabe que él tiene que trabajar sobre nuestros pensamientos para que nosotros pequemos, ¿sí? Que es lo que hizo en el Edén, ¿no? Él actúa con mentiras, distorsionando nuestros pensamientos. En general, lo distorsiona un cachito nomás, porque si no es demasiado evidente, sabe que somos inteligentes. Entonces, una pequeña cosita, ¿no? Y sabe que eso desencadena todo lo otro, ¿no? La emoción y la acción. Y en la predicación de Mariela, hace 2 domingos, ella leyó un pasaje que me movió mucho, que estaba en Romanos 7:23, en la versión que ella, les voy a leer en la versión que ella leyó, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Op, está en guerra con mi mente. ¿Cuál será ese poder, no? Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, bueno, ahí vemos que el apóstol Pablo acá en Romanos también se había dado cuenta de esto, ¿no? Hay un poder dentro de mí, que es el diablo, obviamente, que está en guerra con mi mente, ¿sí? Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y vamos al tercer acto,
que yo lo llamé la reconquista. Y ahora sí, vamos a leer todos en Juan 16, del 7 al 33. Voy a ir salteando un poquito porque es medio largo. Juan 16, 7 al 33. ¿Ah? Ahí está. ¿Lo encontraron? Bueno. En el 7 dice, pero digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les hará anunciar las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Ahí está de vuelta, ¿no? Todo, está hablando Jesús. Esto es Jesús hablando, ¿no? Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Y en el 16, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Bueno, los discípulos no entendían nada. Entonces Jesús dice, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. Esa alegría. Nadie. Como cantábamos hoy, ¿no? En aquel día ya no me pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría, de vuelta, su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Y un poquito más adelante, en el 31, dice, ¿ahora creen? Contestó Jesús. Miren que viene la hora, y ya es la hora, en que ustedes serán dispersados, cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Tremendo pasaje, ¿no? Y bueno, Jesús le está contando a sus discípulos cuál es su plan, ¿no? El plan de reconquista de Dios, como decíamos, el tercer acto. Este plan para recuperar la posibilidad de que el ser humano nuevamente pueda ser gobernado por el Espíritu, ¿no? Este plan consiste en que Él tenía que morir. Los discípulos todavía no sabían nada, esto es antes de la crucifixión, no sabían nada de esto, no entendían mucho qué iba a pasar, muchos no querían, no pensaban en un plan de salvación a lo, no sé, a lo Hollywood, venciéndole a los romanos, qué sé yo, pero todavía no entendían que Jesús tenía que morir y que en esa muerte se iba a llevar nuestro pecado, ¿no? En esa muerte Él iba a posibilitar que esa decisión que habíamos tomado de rebelarnos contra Dios,
¿sí? Ese pecado, esa rebelión, Él la iba a llevar en la cruz del Calvario. Y a través de la resurrección iba a vencer a ese pecado y a la muerte. Les explica esto a los discípulos y les dice algo más, ¿no? Les habla del Espíritu Santo y los discípulos, bueno, no les cerraba que tenía que morir primero, ¿no? Ni ahí, ni a gancho les cerraba que tenía que morir, porque no entendían. Pero tampoco entendían por qué se tenía que ir después, ¿no? Si ellos estaban en lo mejor, ellos vivieron durante 3 años algo parecido a lo que Adán y Eva vivían en el Edén. Estaban con Dios mismo, caminaban con Él. Jesús tenía un wifi directo con el Señor, entonces era maravilloso, hacía milagros, era buenísimo esto. ¿Por qué te vas a ir? Si esto, sigamos así, sigamos, ¿no? Pero Él les dice, no les conviene a ustedes que yo me quede, no les conviene. Lo que les conviene es lo que va a pasar, que Dios va a mandar al Espíritu Santo, ¿sí? Para que los guíe, como era antes. Entonces les explica un poco en qué consiste este plan de reconquista de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo, como vemos en los versículos 7 al 11, es el responsable de convencer a los que aún no creen, ¿no? Dice ahí, a ver, ¿dónde está? En el versículo 8, ¿no? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Así como está escrito, ¿no? El Espíritu Santo es el que va a convencer a los que no creen. También es el Espíritu Santo el que restablece esa comunión que se perdió con Dios, ¿no? Como decíamos nuevamente, Dios puede guiar a la mente del ser humano, como leemos en los versículos 13 al 15, ¿no? Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, ¿sí? Él los guiará a toda la verdad. Todo lo que el Padre le da al Hijo, todo esto que el Padre le concede al Hijo para ser hecho en la tierra, el Espíritu Santo nos lo revela. Y esto es algo que como Iglesia Trevenin tenemos que tomar, ¿no? Todo lo que Dios está queriendo hacer en el mundo, hoy cantábamos, ¿no? Y que las cadenas se rompan. Y todo esto, si Dios lo quiere hacer, y yo creo que lo quiere hacer, se lo da al Hijo, y el Espíritu Santo nos va a contar cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, y nos va a guiar a ir a los cipreses, y nos va a guiar a hacer todas las cosas a nuestra mente, nos va a hablar y nos va a decir, bueno, ahora esto, porque ya está concedido al Hijo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el encargado de contarnos a nosotros esto que ya en el reino espiritual ya sucedió, ya está. Y bueno, también este pasaje nos cuenta que ahora que Jesús vuelve al Padre, nos enfrentamos con un montón de aflicciones, ¿sí? Y lo compara a la situación de esta mujer que está por dar a luz a un hijo. El hijo ya está ahí, la vida ya está hecha, ya está, no está en duda. La mujer no está en duda, ¿será que no tiene una panza así? O sea, la vida está concretada, ¿sí? Ya el milagro de Dios ya ocurrió, ¿sí? Jesucristo ya murió, ya resucitó, ya está. No hay duda de la victoria, pero el momento del parto está adelante, es un momento de dolor, ¿sí? Y si Dios puede sentir dolor y aflicción, imagínense nosotros también, en este mundo, tenemos dolor y aflicción. Entonces Jesús lo compara como este momento previo al parto, ¿sí? Pero nos aferramos a las promesas mientras leíamos, ¿no? Ya nos gustó esa parte. Las promesas nos aferramos a esas promesas que dicen en el versículo 22, ¿no? Lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esta alegría. Imagínense si cantábamos hoy así acá, ya en esta tierra podemos disfrutar de esta alegría por la fe, ¿no? Podemos disfrutar de esto, de esta victoria que Jesús nos dio. Y en el 24, ¿no? También, me parece que el 24 sí.
hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Y en el 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, ese es el plan de reconquista del Señor. Y ahora viene la parte en donde entramos nosotros, ¿no? El cuarto acto es la parte que nos toca a nosotros en esta guerra. No le encontré un título muy... La parte que nos toca a nosotros en esta guerra. Y vamos a leer 2 Corintios 10, del 3 al 5. ¿Estamos? 2 Corintios 10, del 3 al 5. Y dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Este todo me parece muy parecido al todo cuando dice Dios, ¿no? Todos sus pensamientos llevan al mal. Llevamos cautivo todo pensamiento, porque todo pensamiento nos lleva al mal. Entonces, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo para que obedezca a Cristo. El salmista era muy consciente de esta lucha, esta tensión que había, ¿no? El salmista era una persona que, si bien no conocía todavía quizás vislumbraba algo que Dios le había revelado, ¿no? Pero no conocía la obra redentora de Cristo, pero sí sabía y vivía en carne propia esta tensión, esta guerra, vivía esta guerra espiritual, ¿no? En su mente. Y en el Salmo 139, 23 y 24, le pide a Dios, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, poneme a prueba y sondea mis pensamientos. Es un clamor. No sé qué hacer con esto, Señor. Examíname, sondea mi corazón, poneme a prueba, sondea mis pensamientos, ¿no? Es un clamor porque está en medio de esa lucha en su mente, ¿no? Y, y la sonda, de que habla ahí este sondea, viene de una sonda que la usaban los marinos para cuando estaban aproximándose a la orilla, veían el fondo, bueno, che, guarda que ahí está el fondo, pero cuando estaban en un lugar muy profundo, ¿sí? Donde no se veía el fondo, donde lo único que veían, no sé si estaban, cuando alguna vez estuvieron en el lago y esa profundidad que como que, no sabes dónde está el fondo, está todo negro, ¿no? Yo creo que el salmista sentía un poco eso, con respecto a sus propios pensamientos, ¿no? ¿Dónde está el fondo de esto? No veo nada, ¿no? En un momento pienso una cosa, en otro, como dice Pablo, en un momento pienso una cosa, después pienso otra, y ¿para dónde me estás llevando? Mente, ¿a dónde me estás llevando, no? Bueno, y esta sonda, cuando ellos no podían ver nada, era una cuerda muy larga con un peso en la punta, ¿no? Entonces ellos lo tiraban, y ahí podían saber la profundidad, ¿no? Y David le pide al salmista que sondea mis pensamientos, ayúdame a ver dónde está el fondo, dónde está, guíame, ¿no? Entonces, detrás de cada, no se aflijan, es la última hoja. Detrás de cada pensamiento, decisión y detrás de cada pensamiento, como leíamos recién, hay una lucha espiritual para guiar a nuestra mente, ¿sí? Y si seguimos este razonamiento de este psicólogo en la década de 60, detrás de cada emoción, bueno, detrás de cada actitud que nosotros tenemos frente a la vida, comportamiento, hay una lucha por guiar nuestra mente. Detrás de cada forma en que planificamos,
A veces porque planificamos poco, a veces porque planificamos demasiado, ¿no? Hay una lucha, porque a veces si planificamos demasiado, como a veces me pasa a mí, ¿dónde está el lugar de Dios en eso? ¿No? Eh, entonces, detrás de todo esto hay una lucha, eso tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y como dice en el pasaje que acabamos de leer, Dios quiere que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de Él, como era al principio, como era al principio, teníamos conocimiento pleno, ¿no? Y dice acá, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? En el versículo 5, destruimos argumento y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere restablecer Dios, el conocimiento de Él, que nosotros podamos conocerlo, relacionarnos con Él de forma fluida. Pero se levantan argumentos, ¿sí? Se levantan argumentos. Hay, por ejemplo, uno de los argumentos, ¿no? Argumentos porque son racionales, ¿no? Uno de los argumentos que, en mi caso también, muchas veces, ¿cómo es posible tanto dolor en el mundo si Dios existe, ¿no? Es uno de los argumentos más comunes cuando uno habla a las personas de Dios, ¿no? El diablo pone ciertas mentiras en la sociedad, ¿no? Y obviamente que las redes se encargan de magnificarlo. Eh, y también dice que se erige contra este conocimiento de Dios la altivez de nuestro corazón, el orgullo, ¿no? Como en el Edén. ¿A qué apeló Satanás? Apeló a nuestra mente, ¿no? No, ¿esto será cierto lo que dijo Dios? Para mí que no, ¿eh? Y a nuestro orgullo, ¿no? Dios en realidad lo que no quiere es que vos te acerques, seas parecido a Él, ¿no? Y todas esas cosas se van constituyendo en nuestro corazón como una fortaleza, se va armando como una fortaleza contra el conocimiento de Dios. Pero tenemos armas espirituales que tienen el poder divino para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Y voy a usar algunos ejemplos para ilustrar cómo funciona esto, ¿no? Por ejemplo, cuando predicamos a una persona que no conoce al Señor, ¿no? Bueno, lo primero que va a ocurrir es, se van a levantar algunos argumentos, ¿no? Se van a levantar los argumentos, que esos argumentos pueden estar en su mente por vivencias personales o por cosas que escuchó, por cosas que están instaladas, ¿no? Filosofías, cuestiones que, argumentos racionales que se van a elegir en esa persona para no aceptar a Jesús. Y también el diablo va a apelar a su orgullo, ¿no? Va a decir, no, en realidad no necesito, gracias, pero no necesito de Dios. Pero, ¿cómo cuando nosotros predicamos a las personas, cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Mucho, ¿cómo? La vida eterna, sí. Por mucho tiempo, yo me encanta argumentar y especialmente cuando uno es adolescente y joven, como está ahí, pasábamos horas y horas argumentando, pero tenemos que darnos cuenta que el que va a orar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como leíamos antes, es el que va a hablar a esta persona ahí. Y ahí tenemos que buscar un pasaje para esta situación, ¿no? Y bueno, a mí, yo encontré cuando oraba y preparaba esto. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios se va a encargar de hablar a las personas que necesiten escucharlo. Es así. Y nosotros lo que podemos hacer es creerlo, predicar la palabra y que la palabra haga su trabajo, ¿no? Como nos contaba Osvaldo que pasó en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan el domingo pasado? Que estaban todos estos oficiales romanos que no conocían ni de Jesús, ni conocían no estaban ni cerca, ni siquiera conocían de Dios, del Dios de los judíos, digamos, ¿no?
no conocían nada, no sabían, ellos, bueno, no sé mucho de la teología romana, pero tenía muchos dioses, ¿no? Y no sé, tenía un lío entre los dioses, pero ellos no sabían nada de nada. Pero cuando Pedro empezó nos contaba Osvaldo, ¿no? Cuando Pedro empezó a predicar, el Espíritu Santo empezó a hacer la obra y empezaron a hablar en lenguas que hasta los judíos que se habían convertido decían, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? Porque el Espíritu Santo había hecho la obra en ellos. Y bueno, una cosa que me impactó del otro domingo de Osvaldo es que incluso las lenguas espirituales que Dios nos puede dar, y yo clamo al Señor porque me las dé, también hacen ese trabajo, ¿no? El otro domingo nos contaba eso, no solamente son eh, para no me sale la palabra ahora, para edificación nuestra, son para edificación de la iglesia, y también a través de las lenguas, entendí bien, ¿no, Osvaldo? Fue para comunicar, o sea, a través de las lenguas espirituales, Dios va a hablar a los que no son conversos. Eso es, no sé cómo lo hace, pero bueno, es así. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé estos dones espirituales, el don de lenguas y los otros dones espirituales, para que podamos ser eficaces en cómo transmitimos la palabra, en cómo actuamos, ¿no? Y otra cosa, otro ejemplo para ilustrar esto es la baja autoestima, ¿no? La baja autoestima es el reflejo de un engaño que el diablo pone en nuestra mente. Es una mentira que pone en nuestra mente la baja autoestima. Y es una cosa que muchas personas en nuestra sociedad sufren de este problema. Y es un problema que está dentro de nuestra iglesia incluso también. Es un problema que muchos de nosotros luchamos. Y es un engaño que el diablo ha puesto en nuestra mente, ¿no? Porque sabe cómo opera, sabe a precisión, ¿no? Cómo opera nuestra mente, ¿sí? Y él sabe que si distorsiona la forma en que nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Eso desencadena en que todas nuestras emociones van a estar afectadas, nuestra forma de actuar va a estar afectada. ¿Y por qué es un engaño? Porque, bueno, como leíamos hoy, somos hechos a imagen de Dios. ¿Qué lugar hay para la baja autoestima? Ninguno. Es imposible eso. Eh, Entonces, de vuelta acá, tenemos que rechazar, como dice 2 Corintios, toda altivez, todo argumento que se erige y eh, sujetar nuestros pensamientos a Cristo, ¿sí? Que ahí está la verdad y ahí está como Dios nos ve realmente. Y acá está el ejemplo de David y Goliat, ¿no? Donde esto no es creación mía, esto una vez un psicólogo alemán nos lo contó a Moni y a mí y me impactó mucho. Él decía que David era el reflejo de una alta autoestima y Goliat era el reflejo de una baja autoestima, ¿no? Y a mí me hizo ¡pah! La cabeza, porque siempre pensaba lo contrario. Eh, David era un adolescente en ese momento donde ocurrió esto, que estaba en el campo, ¿no? Cuidando las ovejas, era un pastorcito, pero David ya en ese momento estaba lleno del Espíritu de Dios y adoraba a Dios y tenía una percepción correcta de cómo Dios lo miraba a él, ¿no? Eh, y esa percepción correcta le hacía luchar contra los leones, ¿no? Era muy valiente, porque Dios había puesto en él la percepción correcta de cómo se veía, ¿no? Y así, con esa percepción, cuando escuchó de Goliat, fue a la batalla y, y cuando le dijeron, tomá, ponete la super armadura ultra extra de los judíos, dijo, no, es demasiado pesado. Si Dios me cuida cuando yo estoy con los leones, me va a cuidar acá. Y va así con esa autoestima a batallar, ¿no? Con Dios, con esa autoestima basada en lo que Dios cree de él, ¿no? Y por otro lado está Goliat, que con, con esta perspectiva me da muchísima pena, porque el tipo
era un tipo, un lungo de 2 metros más alto que Juan, fortachón y con toda la armadura, ¿no? Y necesitaba, aún así, gritar, vociferar, insultar a los judíos, ¿no? Necesitaba la atención de acá estoy, son una porquería, no sé qué les decía, su idioma, ¿no? Y pobrecito, tenía una autoestima del tamaño de un, no sé, de un granito, ¿no? Bueno, y ya sabemos el resultado de eso, ¿no? Pero por eso yo creo que en definitiva la autocompasión es como una forma de altivez, porque no le estamos creyendo a Dios eh, sobre lo que Él piensa de nosotros, ¿no? Y tenemos que resistir esto, ¿no? Y el pasaje que buscando, ¿no? A ver, ¿con qué pasaje puedo resistir esto, ¿no? Y me vino Santiago 4:10 que dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Al principio me hizo ruido, ¿no? ¿Cómo? Pará, no era el pasaje que, ¿cómo humíllense? Pero estoy hablando de no humillarme, sino de todo lo contrario, digamos, ¿no? Pero me vino este pasaje y es muy congruente, ¿sí? La forma en que resistimos, o sea, cuando nosotros creemos que no podemos algo, nos tenemos que humillar y de vos van a venir las fuerzas y vos me vas a poner en el lugar correcto, vos me vas a dar la fortaleza, en vos está construida mi identidad, como del principio, ¿no? Bueno, y para no alargar demasiado las cosas, hay un montón de otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la forma en que ejercemos autoridad en nuestra casa, en el trabajo, en los lugares de autoridad que nos ha puesto Dios. Tenemos que revisarla. Puede estar tergiversada por cómo nosotros aprendimos esa autoridad. Yo creo que eh, a veces en nuestra sociedad hay una idea de la autoridad y de cómo imponemos autoridad que está tergiversada y tenemos que someterlo a Cristo, ¿no? Como leíamos recién, lo perdí. Como leíamos recién, tenemos que perdón, llevar cautivo ese pensamiento para que obedezca a Cristo, ¿no? Entonces, eh, la forma cuando nos ofenden también, si nosotros nos ofenden y nosotros nos cuesta perdonar, ¿sí? Hay algo que tenemos que revisar ahí, tenemos que someter eso, buscar una palabra, Señor, hablame sobre esto, sujeto esto a tu autoridad, digamos, ¿no? Entonces, yo nos animo, hermanos, a que en este tiempo estemos buscando las cosas que el Señor, las cosas nuevas que el Señor nos quiere dar, ¿sí? Que estemos revisando en este tiempo las cosas, cómo enfrentamos la vida, cómo los pensamientos que quizás están equivocados, ¿no? Y busquemos de enfrentarlos con estas herramientas espirituales que tenemos, ¿sí? Sabemos que no es una lucha en la carne, eso estamos seguros. Y el que nos va a dar la victoria, en realidad ya tenemos la victoria en Cristo y nos tenemos que sujetar ahí, digamos, ¿no? Entonces los animo en esta semana a revisar estas cuestiones, a orar, a buscar palabras en la Biblia, que nosotros podamos referirnos una y otra vez a estas palabras, ¿no? Cuando nos asalta este pensamiento negativo, yo me afirmo. Y como cantábamos hoy, ¿no? Eh, yo te adoro porque soy hijo, no te adoro porque soy, no sé, una gran persona, no te adoro porque la libertad de la que hablaba Fede, de la que hablamos hoy, nos la dio Jesús y nosotros podemos afirmarnos en esa libertad, ¿no? Eh, nosotros lo que podemos hacer es colocarnos y creer en que Jesús
hizo esto y que Jesús nos va a dar la victoria, ¿no? Así que bueno, los animo a esto en esta semana.